El día de hoy nos acompaña un jurista con destacada carrera en el Ministerio Público, examinando la interrelación entre la formación académica de base y el ejercicio de la función fiscal. Su nombre es Alejandro Antonio Catalán González, profesión abogado de la Universidad Santa María, con cargo con más de 30 años de experiencia en el Ministerio Público, especializado en delitos comunes, antiterrorismo y área civil. Para ello, daremos inicio a esta entrevista. Buenas tardes, señor Alejandro. Buenas tardes. ¿Qué lo motivó a usted a estudiar Derecho? La verdad no pensaba estudiar Derecho. Yo estudié ahora Ingeniería Civil. Comencé a trabajar en el Ministerio Público en el año 1995. Y quería estudiar Arquitectura. Pero, motivado que estaba trabajando en el Ministerio Público para esa época, me entusiasmó una jefa que yo tenía para estudiar Derecho. Y así me fui llevando hasta que comencé a estudiar Derecho en la universidad, me fui entusiasmando, ya que tenía la facultad de analizar, de revisar, de leer los casos penales. Y allí fue mi génesis, mi inicio. Me fui entusiasmando hasta que llegó el momento en que efectivamente me gradué de abogado. ¿Cuáles han sido los hitos más significativos en su carrera como fiscal? Bueno, es una pregunta bastante compleja, bastante difícil, ¿no? De pensar esos hitos significativos. Pudiéramos hablar desde la forma de la aplicación de justicia, ¿okay? En algunos casos complejos, que primero deben analizarse los casos para determinar la complejidad del mismo y las consecuencias penales que generan para la parte involucrada en estos casos, el criminal o el imputado, ¿okay? Por cuanto como fiscal le corresponde a uno tomar decisiones que efectivamente van a estar o van a incidir en lo que corresponde en la libertad o en la privación de la libertad de una persona. ¿Okay? Uno de esos casos que pudiéramos decir emblemáticos que considera que marcan o que marcaron en mi trayectoria como fiscal del Ministerio Público correspondió a una solicitud de privación preventiva de libertad de dos ciudadanos que eran esposos, y al momento que yo le solicito al juez que decrete o le ratifico que decrete la medida privativa de libertad, estos ciudadanos me manifiestan que al día siguiente su hija cumplía 15 años. Y en ese momento me encontraba, en una situación que le pone a pensar a uno, sí, efectivamente, cumple 15 años el día de mañana, pero a mí me corresponde la aplicación de la justicia o la solicitud de aplicación de la justicia ante un juez de control, ¿okay? Que de acuerdo a la magnitud de la pena y el daño causado, le correspondía una medida de privación preventiva de libertad, la cual le solicité al tribunal que la aplicara en ese momento, acordándomela al juez y quedando las personas privadas de libertad. Al salir del tribunal me consigo con los abogados de estas personas, a los cuales les saludé y les dije que ejercieran su mejor defensa ante estas personas, ¿okay? Para buscar o demostrar la inocencia de los mismos. O sea, no ha sido o no fue bastante fácil en algunos de los casos tomar estas decisiones. Podríamos decir que allí estaría en juego lo que es moral y lo que es ético. Si una cosa, moral y ética son dos cosas
este, muy distintas en el ámbito del derecho. ¿Por qué? Porque lo moral es aquello que efectivamente está enmarcado dentro de la ley para que sea correcto lo del deber ser, ¿ok? Y la ética es lo que corresponde a aquellos ciudadanos que son los encargados de la aplicación de justicia, ¿ok? De estar en el camino correcto o dentro de lo que es la aplicación de la misma ley, de la solicitud de aplicación de la ley. ¿Okay? Allí lo que se establece es la justicia, lo que le corresponde a cada quien de acuerdo a sus consecuencias. Es decir, si un sujeto comete un delito o está señalado por un presunto delito, como abogados, como fiscales del Ministerio Público, nos corresponde analizar si efectivamente merece una sanción o no. Si merece una sanción, se le solicita la aplicación de la sanción. Si no la merece, se le solicita una fórmula distinta o una fórmula alternativa para que esa sanción sea desaplicada o no se le aplique ninguna sanción por cuanto efectivamente no le correspondió o no incurrió en la comisión de un hecho punible. Cuando te asignaron como fiscal, ¿qué factores considerabas más importantes al tomar decisiones sobre los casos? Ok. La ley. Lo que establece la ley para el momento de la toma de decisiones, que el hecho por el cual algún ciudadano se encuentre involucrado, imputado o víctimas, la ley es la que nos permite a nosotros como fiscal, o me permitió como fiscal del Ministerio Público, establecer o tomar las decisiones justas. Como parte de la fiscalía, ¿cómo manejabas la presión de tomar decisiones críticas en situaciones de alta complejidad? Bueno, en decisiones complejas había que tomar con calma, con serenidad, para buscar las soluciones correctas, adecuadas y ajustadas a derecho. Esas decisiones se tomaban basado en la lectura de cada uno de los casos para poder determinar efectivamente las responsabilidades en que se encuentra el involucrado o el imputado para que las decisiones sean justas y ajustadas a derecho. Como fiscal nacional número 21, ¿cómo fomentabas la colaboración y el trabajo en equipo dentro de tu equipo? Primero, la organización. Cuando habían casos complejos, que eran más de uno, que a la vez requería de ese trabajo en equipo para salir o para resolver en la medida de las exigencias posibles de los superiores, había que ser una organización de cada uno o en cadena de cada uno del personal, en donde cada quien se ocupaba de una parte del trabajo de manera organizada y posteriormente al final se evaluaba y se hacían conclusiones, las cuales
elevábamos a los superiores, o esas decisiones eran las que remitíamos a los tribunales. Es decir, que la organización es la parte fundamental del trabajo en equipo. ¿Qué habilidades consideras esenciales para un buen líder en el ámbito fiscal y judicial? Una buena gerencia. Saber hacer llegar a cada uno del equipo, a cada equipo, lo que tú deseas y la forma como tú quieres que hagan las cosas para que las cosas salgan bien o salgan adelante. Es decir, para que el trabajo fluya. ¿En qué sentido? Tienes que conocer la organización, la metodología, el estudio, el conocimiento que tú tienes que impartir, aparte de lo que tú sepas, tienes que impartir a los demás para que a través de ese conocimiento que tú impartes, ellos puedan hacer un buen trabajo. ¿El líder en teoría es bueno o es malo? El líder es el líder. Sea bueno o sea malo, es un líder. Esta pregunta es un poquito rebuscada, pero creo que es de gran impacto. ¿Qué factores toma en cuenta para decidir en casos donde la responsabilidad o el impacto social es mayor? Sí, efectivamente es un poco difícil la pregunta, ¿no? Pero sin embargo debemos considerar que el impacto social puede ser positivo o negativo. ¿Okay? ¿Qué debemos considerar con respecto a eso? El efecto que genera en la sociedad. Esos factores o esas decisiones que debe tomar como fiscal del Ministerio Público tiene o conlleva la finalidad de evitar, en mi caso, que trabajé en materia penal, de que esos sucesos en los cuales se encontraban involucrados sujetos o ciudadanos, cuando hablo de sujetos son sujetos activos, que son los que transgreden la ley, ¿okay? De que no volvieran a ocurrir dentro de la sociedad. ¿Okay? Es decir, que no continuara ese ejercicio o ese ámbito del incumplimiento de la ley, que es lo que buscamos es que ese incumplimiento o esa transgresión de la ley sea sancionada para que no genere ese impacto positivo o ese impacto negativo dentro de la sociedad. A ello quiero agregar que esto lo que permite es que la sociedad sea de una forma distinta, en el sentido de que se respeten los valores, se respeten lo que es el tema cultural, el tema de salud. Lo que tiene que ver con principios. Todos los principios que rigen en nuestra sociedad. Que vendría hablando de un Estado de Derecho. De un Estado de Derecho que debe ser, que garantice el respeto dentro de la sociedad. ¿Cuándo debe tomar una decisión en un caso complejo? ¿Qué pesa más para usted? ¿La letra de la ley, el contexto o el criterio humano? Siempre pesa la letra de la ley, porque la ley es lo que establece la regulación de las faltas o las fallas que cometan cada uno de los ciudadanos dentro de la sociedad. Más sin embargo, la misma ley establece sus excepciones para casos muy específicos. Es decir, hay excepciones para casos en que busquemos la privación preventiva de libertad o la condenatoria de una persona que se encuentre, o una persona mujer que se encuentre en un estado de gravidez o estado de embarazo de más de 3 meses. La ley tiene una excepción de que esa persona no puede estar pagando condena o cumpliendo condena o estando privada de libertad en un recinto penitenciario. Establece la ley como una excepción que debe tener una medida cautelar, ¿okay? O arresto domiciliario.
al igual las personas que, los adultos que tengan más de 70, 72 años de edad, ¿ok? También tienen un beneficio previsto en la ley. Por más que quiera un juez o un fiscal del Ministerio Público que esté privado de la ley, privado de libertad, la ley establece que esa persona debe tener un beneficio, es decir, debe cumplir un arresto domiciliario. ¿Okay? Esas son las excepciones que establece la ley, a las cuales, aunque tratemos de aplicar todo el peso de la ley, tiene su beneficio. Bueno, una vez explicado todo esto, me gustaría que les dejara un mensaje a quienes aspiran a trabajar en el ámbito del Ministerio Público. Deben actuar con probidad, con equidad, con justicia, con honestidad. En cualquier función que desempeñe un trabajador dentro del Ministerio Público, desde un personal obrero, un personal administrativo, un personal semiprofesional, y para los que son fiscales que tienen bajo su potestad una responsabilidad hacia las personas, hacia los investigados, hacia las víctimas, deben ser bastante honestos. Esa honestidad es lo que le va a permitir tener un buen ejercicio durante su trayectoria laboral, lo cual le será reconocido, ¿okay? Personalmente por los demás ciudadanos, los jueces, los demás compañeros fiscales. En toda su trayectoria le aseguro que nadie podrá hablar mal de ese funcionario mientras que haga las cosas apegado a la ley y a la justicia. Bueno, para finalizar esta entrevista, ha sido totalmente un gusto y un placer. Me gustaría que nos dijeran qué enseñanza le deja su experiencia que considere valiosa para las futuras generaciones. Bien. Para las futuras generaciones recomiendo que sean justos, que sean honestos, que trabajen bajo el marco de la ley y siempre en la búsqueda de la verdad, en la protección del ciudadano común y en la aplicación de la justicia. No desviarse en ningún momento para favorecer a ninguna de las partes, sea investigado, sea denunciante. En ningún momento debe desviarse. Debe ser honesto, debe ser proactivo, debe siempre llegar a la verdad. Y esos conocimientos que tenga cada funcionario, hablando de ser fiscal del Ministerio Público, deben impartirlo hacia el resto del personal. Una vez finalizado toda esta entrevista, ha sido totalmente un placer contar con su máxima colaboración. Todo esto nos deja una gran reflexión, que es que la toma de decisiones es clave y crucial para estos procesos que involucran personas que son de una u otra manera afectadas o beneficiadas, dependiendo del ámbito en que se encuentren. Entonces, las decisiones como tal se toman siempre apegadas a la ley, con base a su razonamiento humano y la capacidad de influir en esas decisiones. Fue todo un gusto y un placer. Gracias, muchas gracias.